Entonces, creo, señor presidente, que la modalidad tiene que ir en lo posible con estudios definitivos para evitar las valorizaciones sucesivas y que las adendas sean excepción y la norma. Finalmente, tenemos una preocupación por esta modalidad de expropiaciones. Creo que debe fortalecerse los organismos existentes para que den sus vistos buenos por los terrenos a ser saneados y no simplemente, digamos, atropellarlos a ellos. Me refiero, digamos, sobre todo a las comunidades campesinas en el sector. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Tiene el uso de la palabra el congresista Clemente Flores. Gracias, presidenta. Mi saludo al Premier, a los ministros, a los colegas presentes. Presidenta, todos estamos preocupados por la reconstrucción que nos ha afectado principalmente en la zona norte del país. Pero eso no es de ahora, ¿no? Nos consta que esto viene décadas de otros gobiernos que han pasado y no han tenido esa decisión política de solucionar los problemas de fondo. Nuestro gobierno ha tomado esa decisión de solucionarlo. En el caso, ponte, de la vivienda, antes cuando se caía una vivienda, ¿qué le daban? Unas hojas de calamina, unos plásticos por ahí, y eso solucionaba el tema. Acá se está construyendo una vivienda que es un valor de encima de 22.000 soles. Creo que es una decisión política que se debe reconocer. Por otro lado, presidenta, me preocupa un tema que estamos acortando en la vía administrativa, ¿sí?, los plazos para acelerar la construcción de varios proyectos en sí, pero esto no quita de que una empresa privada que no está de acuerdo con la resolución que puede emitir, en este caso el titular del pliego o en este caso la OCE, pueda ir al Poder Judicial y ahí otra vez tener otro entrampamiento, como las miles de obras que tenemos en el interior del país que están judicializadas. Entonces creo que deberíamos analizar ese tema, cómo es que podemos acortar ese plazo o evitar que estas cosas vayan nuevamente al Poder Judicial. Imagínense, nos encontremos con un drenaje pluvial, una obra tan importante que está judicializado. Entonces creo que es un momento de revisar de qué forma podemos viabilizar este tema, que nos evite, o si es que va al Poder Judicial, pero que sea una cosa muy acelerada y los plazos sean rápidos, tener respuestas y no tener años por año las obras paralizadas nuevamente. Después, presidenta, sí pedir en este caso a los ministros también que forman este directorio de la Autoridad de la Reconstrucción, que puedan hacer un seguimiento referente al tema de los desembolsos que hacen cada ministerio para los diferentes proyectos. Yo sé que creo que el Ministerio de Vivienda ya está haciendo una especie de una comisión para hacer el seguimiento a los proyectos, pero creo que este directorio debía formar integrado por estos 5 ministerios para hacer un seguimiento para los desembolsos que se hacen a cada municipalidad o gobierno regional, para ver qué tanto es el avance, la calidad de la obra, cómo se está avanzando. Porque si solamente dejamos a la Contraloría, perdemos realmente ese seguimiento, y cuando los más interesados debe ser el ministerio, porque es su obra a la cual ha destinado, que si es su colegio o es el saneamiento o es su posta médica. No creo que deberíamos hacer este seguimiento los ministros para poder tener calidad de obra y no perder el control y solamente dejarle a la Contraloría y después decir, bueno, la Contraloría no encontró nada, ¿no? Creo que es un buen tema, presidenta, que deben analizar en este caso los 5 ministerios que conforman este directorio de la Autoridad de la Reconstrucción. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Flores. Le damos la bienvenida a la congresista Choquehuanca, Melgarejo y Segura. Tiene el uso de la palabra la congresista Letona. Gracias, presidenta. Presidenta, a través suyo saludar a los señores ministros y al presidente del Consejo de Ministros, así como a los colegas. Varios temas, luego de escuchar la exposición del señor Premier y del director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción.
En primer lugar, habiendo escuchado también a mis colegas, el énfasis que necesitamos hacer en forma general en la generación de capacidades en los gobiernos locales y regionales. Los sistemas que se han empleado, lamentablemente ya se retiró la congresista Marisol Espinosa, no es que los sistemas no hayan funcionado, Presidenta, acá creo que hay un error conceptual. Los sistemas como modelos están vigentes, han funcionado en N países, no solamente del mundo, sino países de la región. Lamentablemente, en nuestro caso hemos tenido, sí, casos específicos de corrupción que han sido los que han afectado los modelos o los esquemas que se han empleado, más no eso significa la falla en su empleo, como lo vamos a ver en el detalle. Después también referirme al enfoque de derechos humanos por la ley que recientemente hemos aprobado a sugerencia de la Defensoría del Pueblo. Creo que tiene que hacer énfasis en salud y educación, la educación entendida como el principal motor de movilidad social. Quienes hemos vivido en el círculo de la pobreza, la única forma de salir adelante y romper ese círculo de la pobreza es a través de la educación. Y la salud juega un rol importantísimo, Presidenta, porque nadie puede estudiar si no goza de salud. Entonces, son componentes que tienen que tener un énfasis especial y transversal en el tema, no solo de la reconstrucción, en general en cualquier política pública de alcance nacional. También el tema de prevención. Yo entiendo que hoy estamos tratando de corregir una ley que en su momento la aprobamos rápido, tuvo una dinámica bastante buena entre el Ejecutivo y el Legislativo y que luego de la experiencia que nos ha tocado vivir con el fenómeno del niño merece ajustes. Yo saludo que esta experiencia se replique, pero hay que tener en cuenta que emergencias van a venir y que hay que realizar prevención. Y también a sugerencia de unos comentarios en las redes, ¿cómo hacemos para asegurar nuestros activos prioritarios? ¿Qué estamos haciendo respecto al aseguramiento de activos prioritarios? En la propuesta de las facultades delegadas, Presidenta, en forma puntual, en el literal A, en el A.2, centrar que la modificación de la ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres, sería bueno que se especifique, por ejemplo, la Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones para tener énfasis en la reconstrucción, así como los proyectos que pertenecen al ámbito de la reconstrucción. Ese es en el literal A. En el literal A5, también sería bueno que cuando se establecen excepciones en materia ambiental y de cultura en lo referente a evaluaciones, permisos y autorizaciones para los proyectos de reconstrucción, el Poder Ejecutivo pueda hacer un número cerrado de cuáles son esas autorizaciones. Hemos visto que podría ser el CIRA, que son las autorizaciones de CENFOR. Sería bueno que haya un número cerrado, Presidenta, para evitar justamente que situaciones que no estaban en la idea del legislador al momento, o autorizaciones que no estaban en el ideal del legislador al momento de dictar esta ley, puedan ser comprendidas u obviadas. En el A7, cuando hablamos de la simplificación de los procedimientos de asignación de recursos del Fondo para Intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, el FONDES, creado por Ley 3054, estamos refiriendo a diversas medidas para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública en apoyo de gobiernos regionales y locales, los Juegos Panamericanos y la ocurrencia de desastres naturales. Acá hay un tema que sería bueno que el Poder Ejecutivo pueda mirar. Esta medida, si bien se refiere a los recursos del FONDES, de lo que nos ha explicado el jefe de la reconstrucción, implicaría que no se requerirá decreto supremo para transferir recursos a ejecutores. Ojo, acá hay un tema que colisiona abiertamente con la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Las transferencias se hacen por decreto supremo y esta, al ser una materia presupuestal, no puede ser materia de delegación. Hay que mirar bien estos temas porque en el detalle va a estar la viabilidad de las transferencias, que entiendo son un tema prioritario para agilizar el proceso. En lo que se refiere al mismo numeral A, debería haber una acotación final en el sentido de que las medidas de excepción que estamos
restringiendo a la etapa de la reconstrucción, no pueden significar de ninguna manera una reducción de las competencias y atribuciones del Sistema Nacional de Control. Tenemos ya la opinión favorable de la Contraloría General de la República respecto de este ítem, pero sería bueno que los pongamos, así como que tampoco deja de comprender el fortalecimiento del seguimiento y vigilancia para la ejecución y cumplimiento del plan de reconstrucción, bajo responsabilidad del titular de la entidad, porque esto es un tema que va a ocurrir y sería bueno que lo tengamos presente. La Contraloría realiza control concurrente a determinados procedimientos, pero también va a tener un control posterior y hay que tenerlo presente para poder, si bien permitir la agilización de los procedimientos, también que se tenga en cuenta que va a haber control. En el punto D, creo que lo señaló el congresista Torres, hay que ser enfáticos en señalar que estas medidas no afectarán los derechos de las comunidades, tanto nativas como campesinas. Hay un registro inconcluso, el Ministerio de Cultura tiene un registro todavía incipiente respecto de las comunidades, pero en la práctica muchos de estos territorios comunales ya están identificados en las zonas de reconstrucción. Habría que hacer énfasis en este tema. En el literal E, excluyendo puntualmente la privatización de empresas prestadoras de servicios. En el literal F, en lo que se refiere a la mejora del marco legal de obras por impuestos, hay que agregar el control concurrente de las contrataciones del Estado. En el G, cuando se habla de mejorar y consolidar reglas, criterios y procesos aplicados durante el planeamiento, programación, formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual de los proyectos, hay que señalar expresamente que se permite para los casos de proyectos de asociación pública o privada, proyectos de activos de alta complejidad, la participación del sector privado de manera conjunta en las fases de formulación, estructuración, transacción y ejecución. La aplicación de mecanismos disuasivos a las entidades encargadas que cancelen o abandonen sus proyectos en ningún caso significará la flexibilización de los funcionarios en materia de control. Y finalmente, Presidenta, que igual le voy a dejar estas diapositivas. ¿Dónde están? Cuando hablamos de simplificar el ciclo de inversión para los proyectos de reconstrucción, hay que tener en cuenta dos temas, Presidenta, en lo que se refiere a las modalidades. Una modalidad que ha funcionado y creo, soy escéptica a las críticas, es las de compras a Estado a Estado. Pero también durante la experiencia profesional hemos podido ver que el empleo de mecanismos de colaboración con entidades o organismos multilaterales funcionan en lo que son las fases previas a la ejecución de la obra, en la formulación, que justamente son las fases que nuestros gobiernos locales, que nuestros gobiernos regionales no solamente presentan debilidades al formular el expediente o a convocar al proceso, sino que además no tienen la gente preparada para elaborar esos expedientes o para realizar o llevar a cabo las convocatorias. Yo creo que en esas fases previas a la ejecución sí sería necesario evaluar el tema de organismos multilaterales. Nada más, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Letona. Le damos el uso de la palabra al congresista Segura. Y acá también me hace entrega la congresista Letona sus aportes y también hacemos entrega del proyecto de ley 2097. Gracias, Presidenta. Saludar nuevamente a los ministros y a todos los colegas congresistas. Como lo manifesté en la presentación que tuvo el Premier a través suyo, Presidenta, y el Ministro de Economía, mi preocupación es en base a que en este tema de la reconstrucción se convoca a la empresa a través del mecanismo de obras por impuestos, un mecanismo que es enviado por muchos países de Latinoamérica y de pleno desconocimiento de muchos parlamentarios, lo cual no hace sino más bien traernos un problema. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada a pagar impuestos y no sabe que esos impuestos se van a una caja, se distribuyen a nivel nacional, de ahí salen los sueldos, las obras, etcétera, ¿no es cierto?
Y con este mecanismo tiene el empresario la oportunidad de poder derivar la mitad de estos impuestos a una hora específica en la localidad en donde se desarrollan sus actividades. Ese es en parte el mecanismo de horas por impuestos. Entonces, la reconstrucción con cambios ha tomado gran parte de esta reconstrucción a través de este mecanismo. Pero sin embargo, desde los ministros anteriores, desde el gabinete anterior, estamos solicitándole con mucho esfuerzo, tanto el director ejecutivo como el que les habla y muchos gobernadores locales, que ya el ministerio de una vez desarrolle el tema de la reglamentación, porque quieren hacer una reglamentación especial. Y tenemos, por ejemplo, en mi región, municipalidades como la de Parcona, que ya tiene al inversionista, que es una empresa que ahora es muy difícil convocar al empresario para que invierta en este mecanismo, que además trae dinero del futuro al presente, que además lucha contra la corrupción, que además se hace una obra en menos tiempo. Resulta que no podemos y que este empresario, bueno, se desanima obviamente porque el impuesto para que se le devuelva a través del certificado CIPREL va a demorar mucho más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para apurar este tema, ¿no? Y de qué manera. Yo ya tengo, por ejemplo, un compromiso con el ministro, a través suyo, Presidenta, con el ministro de Educación, en donde nos vamos a juntar, vamos a llamar a los gremios. Yo he sido presidente de la Cámara de Comercio de Ica y soy un impulsor de este mecanismo. Vamos a invitar a la Cámara de Comercio de Lima y a otros gremios para impulsar y al empresario llamarlo a que nos ayude al gobierno, ayude al Estado a que esto se ejecute. Es un compromiso que tengo con el ministro y en el corto plazo lo vamos a realizar. Pero ¿de qué manera vamos a articular este tema para salir adelante? ¿No? Entonces, lo primero, esperemos que en el corto tiempo se nos va un hospital de 30 y tantos millones de soles en Ica, en Parcona, que es tan necesario y que va a ser a través de este mecanismo. Entonces, esta es una de las preocupaciones y acá seguimos viendo en la presentación el tema de las obras por impuestos a través de una previsión presupuestal. Lo otro es que al ministro de Economía, a través suyo, Presidenta, se vienen disminuyendo estos presupuestos de obras por impuestos para los gobiernos locales y gobiernos regionales. Y yo le solicitaría que se viera de que esto no se disminuya, porque es una manera, vuelvo a reiterar, de reactivar la economía, ¿no? Y que los gobiernos locales y los gobiernos regionales comiencen a desarrollar pues sus infraestructuras a través de este mecanismo. Entonces, esas son dos posiciones. Y lo otro, acá se hablan de crear salas ad hoc de tribunales de contrataciones del OCE. Y eso es muy importante que se revise la conformación de los actuales tribunales, que es lo que al final, durante todo este tiempo, ha venido retrocediendo las obras en el sector público debido pues a estas apelaciones, a estos reclamos que se vienen suscitando y que nada claro tiene para el desarrollo de las mismas. Entonces, ahí hay que revisar no solamente el tener las salas ad hoc, sino también las salas actuales para que este gobierno, este nuevo gabinete, pueda mirar de cara al futuro mejor el desarrollo de las obras en el sector público. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Segura. Finalmente, tiene el uso de la palabra la congresista Melgarejo. ¿Eso fue? Bueno, ya. Bueno, habiendo concluido el rol de oradores, vamos a darle la palabra al señor Premier para que pueda absolver las consultas que han quedado pendientes. Gracias, Presidenta. Voy a hacer comentarios y responder algunas de las preguntas de manera general. Y también mis colegas ministros de los sectores de transportes, educación, economía y vivienda harán los comentarios y las respuestas específicas. En primer lugar, el tema de la reconstrucción con cambios obedece a que el mecanismo no funcionó. No es que no hayan funcionado las personas.
Podían haber puesto cualquier otra persona súper brillante, como han estado a la cabeza, pero el diseño en sí mismo era complicado, complejo, porque establecía un mecanismo que no era un mecanismo ad hoc para una emergencia como esta. Entonces era un mecanismo más bien llamado de emergencia, pero con un mecanismo tradicional, o yo no diría tradicional, normal para cualquier otra situación. Entonces, cuando hoy día estamos pidiendo, y le agradecemos a la Comisión de Constitución su alto grado de cooperación, hacer ajustes a este sistema, es para justamente buscar la aceleración sin que signifique, uno, debilitar los sistemas de control, que ha sido la preocupación de varios congresistas y con mucha razón. En segundo lugar, la aceleración no significa bajar la eficiencia. Y en tercer lugar, esto significa, sumando ambas cosas, hacer las cosas con transparencia. Queremos desarrollar esto con la mayor transparencia y desde ya, para evitarnos más que sospechas, que siempre estamos viviendo en la sospecha y eso a veces no nos deja avanzar, yo lo que propongo es, primero, en la función de fiscalización de cada congresista, pueden hacer la fiscalización, los viajes conjunto con nosotros a revisar eso, pero particularmente institucionalicemos el hecho de que la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento para este programa de la reconstrucción, como es la congresista Carla Schaefer, puede actuar conjuntamente con nosotros en este proceso de seguimiento y de evaluación. El mecanismo también que ha preocupado es, bueno, ¿qué pasa? ¿Quién ejecuta? ¿Gobierno distrital, gobierno provincial, gobierno regional? Hay críticas cuando se ha trasladado la unidad ejecutora de un distrito a la región o viceversa, etc. Yo lo que quiero decir es, nuestra función es acelerar al máximo de la manera más sencilla y más pragmática. Vamos a ir a cada lugar, vamos a ver cuáles son las dificultades, quién está en la capacidad de hacerlo más rápidamente. Y eso incluye no solamente ver si el distrito está en condición, lo hará. Si no está en condición, lo hará la provincia. Si la provincia no está en condición y puede transferir al gobierno regional, lo hará. El gobierno regional está en condición de hacerlo o no hacerlo, eso también se hará. Los propios sectores, transportes o viviendas, si están en condiciones de hacerlo rápido, lo harán. Y si no lo hacen rápido, buscaremos cuál es la fórmula más adecuada de ejecución. Pero urgencia, presidenta y colegas congresistas, significa urgencia. No podemos nosotros esto llevarlo hacia un esquema absolutamente burocrático, y urgencia significa tomar una decisión dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Para nosotros no. Por eso es que invito a que la congresista Schaefer, en nombre de la Comisión de Seguimiento, participe con nosotros permanentemente y juntos vemos qué cambios se necesitaría si es que necesitamos. Porque con lo que les estamos pidiendo a ustedes, nosotros consideramos que es bastante la ayuda. Sin embargo, no escapamos que por ahí se nos pueda haber escapado una necesidad de alguna norma que se pueda ajustar. ¿Y por qué digo eso? Porque nadie mejor que quien vive en esa zona y es de esas zonas, para que entiendo es la propia comisión formada por los congresistas de esas zonas afectadas, para apurar la cosa. Y nosotros queremos transparentar absolutamente todo lo que hagamos y poner toda nuestra fuerza allí. Por lo tanto, ¿cómo vamos a ejecutar si hay esta dificultad? Es muy simple. Tenemos un directorio, ¿no?, cuyo director es Edgar Quispe, presidente del directorio soy yo.
pero formado con mis colegas de vivienda, de transportes, de economía y de educación y de salud, que son los ejecutores. Y ahí mismo vamos a resolver los problemas muy rápidamente. Y cuando hay la autorización y además la norma cambiada, para que sea este directorio los que tomen la decisión rápida, no necesariamente subir hasta el Consejo de Ministros, excepto dar cuenta, como tiene que ser, obviamente, y rápido. Acá hemos coincidido en algo que ya hemos empezado, pero que yo me siento satisfecho, más confiado cuando coincidimos en lo mismo. Es el problema de la propiedad. Se han presentado estos problemas no solamente en las zonas de acción rápida, que va a ser esta zona de reconstrucción, en todo el país. O sea, hay un conjunto de escuelitas que no podían hacerse porque había el requisito dentro de un sistema normal de hacer, de tener el saneamiento físico tal como le exigen. Aun cuando estas escuelitas tenían escrituras, antiguas escrituras, pero escrituras al fin, que es válido. Y si queremos actuar, esa escritura sirve, y si queremos ser estrictos en hacer el saneamiento físico, aprueba el proyecto, empieza el proyecto y el alcalde pues se encargará de hacer el procedimiento en registros públicos hasta el momento que termine la obra, ya está. Pero hemos encontrado colegios de extrema urgencia con niños que necesitaban eso por ese requisito sin poder hacer. Por eso es que ya hemos empezado y ojalá eso sea una norma no solamente en la zona de urgencia que estamos trabajando para las zonas afectadas, sino sea una norma a futuro que acelere los proyectos de inversión. La otra recomendación que nos han hecho, y yo he tomado nota porque obviamente lo tenemos sumamente claro, Presidenta, es decir, no defraudar la confianza sobre los marcos de lo que significa este encargo de estas facultades especiales. No, nosotros queremos enmarcarnos dentro de esos y no tenemos ningún ni interés ni intención de ir más allá de lo que no nos corresponde en las facultades especiales y que es lo que estábamos pidiendo. Y más bien yo agradezco el hecho de que la comisión, a través de su presidencia, nos haya facilitado más bien desdoblar el paquete de facultades pedidas, ¿no es cierto?, para acelerar con la mayor prioridad el tema de la reconstrucción. Así que yo reconozco ese hecho y estamos en estos momentos trabajando sobre eso. Congresista Quintanilla tiene razón, o sea, casi hemos olvidado el tema de la planificación y hemos hecho más bien un listado, un inventario de proyectos de distintos niveles, tamaños, ubicaciones, etcétera, que requiere un armado. Y eso es lo que vamos a hacer para poder planificar, porque hay obras que por su dimensión y para poder aprovechar toda la capacidad que tienen las regiones, hay proyectos chiquitos, como señaló congresista Lizama y también Marisol Espinosa, de que hay proyectos chiquitos de riego que los propios comuneros lo saben hacer rápido y bien hecho. Y por eso hemos abierto el abanico de que se pueda hacer también como núcleos ejecutores. Entonces ellos hacen. Porque no vamos a poner a toda una compañía, todo un sistema, a hacer toda una licitación para una obrita de 100,000 soles o 200. Sí, claro que sí. Bueno. Presidenta, solamente para agregar un poquito, justo tocando el tema de los agricultores. En un momento hubo la posibilidad de que el ministro de Agricultura pueda firmar un convenio con la Junta de Usuarios para agilizar la infraestructura menor
¿no? Y acelerar el tema de la reconstrucción. Pero se quedó ese tema en stand-by. Me gustaría que lo evalúen, porque quien conoce más en el campo son las juntas de usuarios y las juntas de regantes. Creo que ellos podrían llevar a cabo esta infraestructura de menores sin ningún problema. Gracias, presidente. De eso se trata, justamente de eso se trata. Por eso es que este directorio que se va a sesionar semanalmente. Nosotros vamos a funcionar semanalmente y quincenalmente vamos a informar a nuestro Consejo de Ministros, de tal manera de que sepamos a qué velocidad estamos caminando, qué nos falta. Y por eso, Presidenta, también, con su permiso, Presidenta, congresista Lezama. Gracias. Solamente quiero pedirle sobre el tema. Por ejemplo, en este momento el Ministerio de Vivienda está construyendo en Frías, Pacaypampa, ayudando, solucionando el problema del sistema de agua potable pequeños, proyectos de 38.000, 50.000, 60.000 soles, pero no coordina nadie con el municipio. Van desde Lima, porque son empresas ya contratadas desde Lima,